Recientemente hice un video en el que le pregunté a la inteligencia artificial por qué se cambió el sábado para el domingo como día de reposo. La respuesta no se hizo esperar. Simplemente no existe ese cambio en la Biblia. Fue la tradición la que cambió el sábado para el domingo. No pudimos encontrar un texto en la Biblia que permitiera ese cambio. Sin embargo, hay otra forma de obviar el asunto del sábado. Muchos dicen que la Biblia dice que no importa el día de la semana que uno la dedique como día de reposo, como día para Dios. Por lo tanto, aunque no diga la Biblia acerca del cambio del sábado para el domingo, sin embargo, ellos tienen como un permiso, dado algunos textos de la Biblia que parecen decir que no importa el día en que se observe como día de reposo, para usar el domingo en este caso o cualquier otro día de la semana. Vamos a estudiar estos textos y vamos a ver qué es lo que dice o qué es lo que dicen mirando al contexto y mirando a la propia letra del texto. Vamos a hablar nuevamente con la inteligencia artificial para que nos ayude en este caso. Hola, en esta ocasión quiero que me trates como un nuevo usuario. También quiero que como parámetros que solamente veamos esto conforme a lo que dice la Biblia, estrictamente lo que dice la Biblia y no lo que está fuera de la Biblia. Así que voy a hacerte una pregunta y vamos a estudiar acerca de esta pregunta. Vamos a estudiar acerca de dos pasajes de Pablo y vamos a aclarar estos pasajes de Pablo que quieren decir, pero antes de esto quiero preguntarte, ¿qué es lo que dice Pedro acerca de las cartas de Pablo? Claro, vamos a enfocarnos totalmente en lo que dice la Biblia. Si tomamos el Nuevo Testamento, específicamente en la segunda carta de Pedro, hay un pasaje donde Pedro menciona las cartas de Pablo. Esto se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. En ese pasaje, Pedro dice que Pablo ha escrito algunas cosas que son a veces difíciles de entender y que algunas personas las tuercen, así como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Así que, en resumen, Pedro reconoce que las cartas de Pablo forman parte de las escrituras, pero también advierte que pueden ser malinterpretadas. Ahora, con ese marco bíblico claro, ¿me puedes contar qué pasajes de Pablo te gustaría aclarar? Ok, claro, vamos a tener en cuenta eso, que son difíciles a veces y la gente los tuercen para su propia perdición. Vamos a empezar con Romanos capítulo 14. Algunos usan en Romanos capítulo 14 y miremos el contexto y la interpretación exegética. En el pasaje allí donde dice que se puede hacer caso al día y el que no hace caso al día, para el Señor lo hace, y el que hace caso del día, para el Señor lo hace. ¿A qué día se está refiriendo allí Pablo? Muy bien, vamos a sumergirnos en Romanos 14 con esa perspectiva bíblica y estrictamente exegética. En Romanos capítulo 14, Pablo está hablando en un contexto de disputas entre los creyentes sobre asuntos secundarios, como las costumbres alimentarias o la observancia de ciertos días. Pablo dice que algunos consideran un día más especial que otro, mientras que otros consideran todos los días iguales, y que cada uno debe estar convencido en su propia mente y hacerlo para el Señor. En otras palabras, Pablo no menciona un día específico, como un día sagrado en particular, sino que está abordando una cuestión de conciencia personal entre los creyentes. Algunos estudiosos consideran que esto podría referirse a días de ayuno o días festivos que ciertos creyentes judíos o gentiles consideraban importantes y otros no. La enseñanza de Pablo es que no se juzguen entre sí por estas diferencias, siempre y cuando lo hagan con la intención de honrar a Dios. Así que, resumiendo, en Romanos 14, Pablo está hablando de 2 días en un sentido general de prácticas personales, no de un día específico mandatado universalmente. Ok, no está hablando de un día específico que Dios haya mandado en su ley o algo así, sino algo como que se seguían quizás por tradiciones y que estaba relacionado también con el día de la alimentación, porque en el texto te dice, si alguno come o no come, quiere decir que la persona dejaría de comer por siempre. Podría ser que ese día sea el que no comiera en ese día en específico.
Exactamente, vas por buen camino. Lo que Pablo está tratando en Romanos 14 no se refiere a un mandato específico de la ley de Dios sobre un día santo en particular, sino a temas que eran más bien cuestiones de conciencia y de práctica personal. Esto incluía, como bien señalas, ciertas tradiciones que algunos creyentes tenían, como dedicar un día a no comer o a ayunar, o considerar un día especial para el Señor en ese sentido. Por lo tanto, el enfoque de Pablo es que estas eran cuestiones de libertad cristiana. No estaba estableciendo un nuevo mandato, ni aboliendo un mandamiento específico, sino diciendo que en esas áreas donde la ley de Dios no era explícita, los creyentes no debían juzgarse unos a otros. Así que sí, se puede entender que está hablando de días que algunos apartaban para ciertas prácticas como el ayuno, y no de un mandamiento divino específico sobre un día sagrado particular. Bueno, yo le recomiendo a cualquiera que lea siempre el contexto y se va a dar cuenta de este detalle, que mayormente está hablando acerca de la diferencia entre los creyentes que no se tenga. Y en ningún momento se dice que sea un cambio del mandamiento del día de reposo del sábado. Corrígeme si estoy equivocado. No, no estás equivocado en absoluto. Eso es precisamente lo que se ve en el contexto. Pablo no está hablando de cambiar el mandamiento del día de reposo ni de abolir el sábado. Él está hablando de diferencias de conciencia entre creyentes sobre costumbres que no eran mandamientos centrales. Así que tu recomendación es muy acertada. Leer el contexto siempre ayuda a entender que Pablo simplemente estaba llamando a la tolerancia en temas de opinión personal y no a cambiar ninguna ley de Dios. Ahora, el otro pasaje que tenemos en cuenta es Colosenses 2:16 y 17. Se ha usado mucho este pasaje para decir que el sábado, el día de reposo, ya no se debe guardar. ¿Presenta este pasaje esto? ¿A qué se está refiriendo el pasaje este en términos generales? Muy bien, vamos a verlo en su contexto bíblico y con ese mismo enfoque. En Colosenses 2, 16 y 17, Pablo dice que nadie lo juzgue por cuestiones de comida o de bebida, o con respecto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, porque todo eso es una sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. En otras palabras, Pablo está enseñando a los creyentes de Colosas que no permitan que otros los condenen por no observar ciertas prácticas ceremoniales o rituales que eran parte de la ley ceremonial judía, como los días de fiesta, las lunas nuevas y los sábados ceremoniales. Es importante notar que Pablo está hablando en un contexto donde muchas de estas observancias eran sombras o anticipaciones de Cristo. Él no está diciendo que el mandamiento moral del reposo sabático semanal haya sido abolido, sino que estas cosas ceremoniales eran sombras que apuntaban a Cristo. Por lo tanto, en términos generales, Colosenses 2, 16-17 no está eliminando el día de reposo moral, sino que está enseñando que nadie debe ser juzgado por las prácticas ceremoniales, que eran una sombra del verdadero descanso y realidad que se encuentra en Cristo. Una pregunta, por ejemplo, ahí en el texto dice que nadie juzgue con días de reposo. El sábado semanal, el día de reposo semanal, en alguna parte de la Biblia también se le llama así días de reposo o generalmente se le conoce como el día de reposo. Es una muy buena pregunta. Generalmente en la Biblia, cuando se habla del sábado semanal, se le conoce como el día de reposo, en singular. Por ejemplo, en el cuarto mandamiento del Decálogo, en Éxodo 20, se habla claramente del día de reposo, como un día específico de la semana, el séptimo día. En Colosenses, cuando Pablo habla de días de reposo en plural, muchos estudiosos entienden que se refiere a los sábados ceremoniales o a los días de reposo ceremoniales que formaban parte de las festividades judías, que podían caer en diferentes días del año, no necesariamente el sábado semanal. Así que la distinción es que el sábado semanal, el día de reposo del cuarto mandamiento, se menciona generalmente en singular como un día especial de la semana, mientras que los días de reposo en plural pueden referirse a esos otros días festivos ceremoniales. En el contexto de Colosenses, Pablo está hablando de esas observancias ceremoniales, no del mandamiento moral del sábado semanal. Entonces, por ejemplo, en Levítico 23 te habla acerca de los días de fiestas, a los cuales se menciona aquí Pablo también. Déjame aclarar también que la luna nueva es porque se celebraba al principio de los meses de la luna nueva, y habla acerca de las celebraciones, pero en Levítico 23 te enumera algunos de los días de reposo ceremoniales. ¿Me puedes enumerar rapidito cuáles son esos días para que se sepan cuáles son los días de reposo ceremoniales?
Por supuesto, con mucho gusto. En Levítico 23 se enumeran varias festividades que incluían días de reposo ceremonial, además del sábado semanal. Entre ellos, algunos de los más conocidos son la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que tenían días de descanso ceremonial. También está la fiesta de las semanas o Pentecostés, el día de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Cada una de estas fiestas tenía días específicos que se consideraban días de reposo en un sentido ceremonial, independientemente del sábado semanal. Así que esos son los días de reposo ceremoniales que Pablo probablemente tenía en mente cuando hablaba en plural en Colosenses y no estaba refiriéndose a la observancia del sábado semanal del cuarto mandamiento. Ok. Ahora también hay otro pasaje en Hebreos capítulo 9, versículos 9 y 10, que es similar a lo que dice aquí Colosenses 2, 16 y 17, hablando de que eso eran solamente símbolos o sombras de las cosas que vendrían en Cristo. Y el lenguaje es similar porque te menciona acerca de los alimentos, porque algunos piensan que en Colosenses 2:16 se refiere a la comida que uno comía o a los alimentos que se ofrecían según Hebreos. Compárame esos dos pasajes a ver cómo, si de verdad tienen similitudes. Por supuesto, vamos a compararlos. En Hebreos capítulo 9, en versículos 9 y 10, se menciona que las ordenanzas del antiguo pacto, como los alimentos, las bebidas y las diversas abluciones, eran impuestas hasta el tiempo de una reforma y eran figuras o sombras de lo que vendría en Cristo. Del mismo modo, en Colosenses 2, 16 y 17, Pablo dice que las comidas, las bebidas, los días de fiesta y los días de reposo ceremoniales eran sombras de lo que había de venir y que la realidad es Cristo. Entonces, ambos pasajes son muy similares en su lenguaje y en su concepto. Ambos están hablando de elementos del sistema ceremonial del Antiguo Testamento que eran simbolismos o sombras que apuntaban a la obra de Cristo. Así que sí, hay una clara similitud entre Hebreos 9 y Colosenses 2, y ambos indican que esas prácticas ceremoniales eran temporales y tenían su cumplimiento en Cristo, sin referirse a la ley moral del sábado semanal. Por ejemplo, dime dos de los sábados ceremoniales que tuvieron cumplimiento en Cristo o que tienen cumplimiento en Cristo. Claro, te menciono dos ejemplos de esos sábados ceremoniales que tuvieron su cumplimiento en Cristo. Uno de ellos es el Día de la Expiación, que era un sábado ceremonial muy importante. En el Día de la Expiación se realizaban sacrificios especiales para la purificación del pueblo, y esto apunta a la obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote y como el sacrificio definitivo que trae expiación por nuestros pecados. Otro ejemplo es la fiesta de los tabernáculos, que también tenía días de reposo ceremoniales. Esta fiesta simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo y se cumple en Cristo, quien tabernaculizó entre nosotros, es decir, habitó entre nosotros y nos da su presencia permanente. Así que esos son dos ejemplos claros de sábados ceremoniales que encuentran su cumplimiento en Jesús. Bueno, ustedes lo han visto, lean estos pasajes por ustedes mismos, verifiquen con la palabra de Dios y comparen pasaje con pasaje o texto con texto en la Biblia para que se den cuenta que estos pasajes en ninguna manera justifican el abandonar el día de reposo semanal, el sábado, que Dios dio desde la creación para poder practicar otro día o usar otro día como día de reposo. Es decir, que el mandamiento moral, como ustedes vieron, no fue cambiado ni está justificado en estos pasajes. Y como Pedro decía, aunque algunos pasajes son difíciles de entender, algunos lo tuercen para su propia perdición, pues la Biblia no se contradice. Cuando usted estudia la Biblia, vea que un pasaje esté de acuerdo con el resto de las Escrituras y no lo contradiga. Los animo a poner sus comentarios acerca de este tema, del tema del sábado, si quiere que le siga comentando. Más adelante voy a poner un video. En esta ocasión le he dado de textos contrarios o que se usan para contradecir la creencia del sábado como día de reposo, pero más adelante le voy a dar textos bíblicos que expliquen o que nos lleven a una línea de tiempo acerca del sábado como el día de reposo creado por Dios. Pongan sus comentarios, díganos qué piensan acerca de esto, anímense y hagan sus preguntas. Que el Señor los bendiga.